Muchas gracias, María Dolores, y gracias por la invitación para esta conferencia. Y también gracias al Consejo y a Psicofundación por permitirme dirigir este ensayo. Bien, voy a presentar la filosofía general de lo que es el ensayo de psicología en atención primaria desde lo más elemental, que es las emociones y cómo a partir de las emociones normales se desarrollan síntomas y trastornos emocionales. El estrés que nos rodea, nos activa, es bueno porque nos ayuda a atender mejor las demandas del ambiente, pero también pues, genera, además de un proceso adaptativo, a veces genera un exceso de activación, un exceso de tensión que puede ser acumulativo. Y asociado al estrés pues, van las emociones, que algunas reacciones del estrés pues, constituyen verdaderos patrones de reacción emocional, como es el caso de la ansiedad, pero no solo, a veces es la alegría, otras veces es la irritabilidad, etc. Y esas reacciones emocionales también son adaptativas, pero nuestro sistema puede ir sobrecargándose o puede ir aprendiendo a reaccionar de una manera inadecuada. Todos sabemos que tenemos esa capacidad para reaccionar con emociones, sabemos que se producen ante situaciones relevantes para nuestra vida y que esa reacción generalmente adaptativa a veces es menos adaptativa de lo que desearíamos y que el malestar psicológico, la alta activación fisiológica o conductas desadaptadas propias de la ansiedad pues están frecuentes luego en esos problemas de atención primaria de los que venimos hablando a lo largo de esta jornada. Probablemente si una persona no tenía esos síntomas, esos trastornos y ahora los tiene, probablemente los ha aprendido. Y los aprendemos a partir de esas reacciones de estrés y de ansiedad normales como pues, una serie de errores o sesgos cognitivos también a través de un aprendizaje asociativo y conductual. Un ejemplo de ello es cuando un niño se pierde. Como reacción normal, el niño puede ser que no se haya enterado y no haya ninguna reacción emocional, y si la hay, pues simplemente sea de susto, de miedo, de temor a la pérdida de la seguridad que le proporcionan sus padres. Pero puede haber a partir de una determinada experiencia puede haber pues el desarrollo de un trastorno mental, de un trastorno de ansiedad por separación. La experiencia de hablar en público pues, está definida como una reacción de ansiedad y dentro del ISRA, por ejemplo, es la situación más ansiógena en la población española, pero también en la población norteamericana. Pero algunas personas han desarrollado una fobia social específica a partir de una experiencia determinada, donde lo vivieron muy mal y aprendieron a desarrollar reacciones de ansiedad intensas que luego tienden a repetirse asociadas con esa situación de hablar en público. Cuando una persona ya ha tenido esa experiencia negativa de que se han reído de él lo ha vivido muy mal y a partir de ese momento ya le cuesta mucho hablar en público, observamos que hay una serie de sesgos cognitivos, principalmente de magnificar la importancia de esa situación y de prestar mucha atención a los síntomas de ansiedad que produce malestar psicológico, que va asociado con una alta activación física, con una intensa percepción somática y que pues, le lleva pues, a evitar esa conducta, si puede evitarla, en lugar de poner en marcha sus habilidades para hablar, que sí que puede poner en marcha, sí que puede desarrollar en otras situaciones sociales. Hay un aprendizaje emocional desde el momento en que se produjo esa experiencia desagradable. Una vez que se ha producido esa magnificación de pensamientos negativos, la focalización de la atención en los pensamientos negativos tiende a producir el malestar subjetivo, también la alta activación fisiológica y puede llevar a una conducta desajustada como pues, la inquietud o las conductas de evitación. Los sesgos interpretativos, la magnificación
de las consecuencias de esa situación pues es manifiesta en los casos de muchos trastornos de ansiedad, como el trastorno de fobia social o el trastorno de pánico. En el trastorno de pánico, una persona magnifica las sensaciones de ansiedad y tiene miedo pues, a tragar, a su tasa cardíaca incrementada, a su taquicardia o a cualquier otro síntoma somático. Y además le presta muchísima atención. Un paciente con pánico pues, puede pasar 14 horas anticipando qué es lo que va a suceder mañana en la reunión, donde va a tener una serie de síntomas de ansiedad que le horrorizan. Y todo eso le conduce a pensar cómo podría evitarlo. No puede evitarlo porque es su trabajo y entonces no para de pensar y no para de sufrir y no para de generar ansiedad. Se está convirtiendo en un especialista en generar ansiedad, en generar unos síntomas que está intentando disminuir con fármacos. Pero lleva ya 15 o 20 años tomando fármacos y sigue con el mismo problema y ya los fármacos no son la solución. Le ayudaron en algún momento, pero desde luego no son la solución. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues hay un aprendizaje cognitivo caracterizado por dos sesgos cognitivos, el de magnificación y el de rumiación, que están produciendo unas respuestas fisiológicas que parece que están condicionadas, porque te habla de sus sensaciones físicas como si fueran el coco, como si le hubieran asaltado con un cuchillo y no ha sufrido ningún asalto con violencia, pero tiene tanto miedo o temor a sus síntomas como si estuviera su vida en juego, aunque sabe que no está su vida en juego. Y por otro lado, pues la tendencia a evitar el refuerzo que supone haber evitado en alguna ocasión esa situación y que disminuyan los síntomas, supone dar aún más importancia a esa situación, supone dar aún más importancia a sus síntomas de ansiedad y, por lo tanto, supone reafirmar aún más su problema. Entonces, las consecuencias de ese aprendizaje emocional desadaptado que se produce a lo largo del tiempo es que hay una repetición de reacciones emocionales de carácter involuntario, porque él no las desea, que cada vez son más intensas, cada vez son más frecuentes, están asociadas a un tipo de situación y constituyen primero síntomas y finalmente un trastorno. Y eso es lo que puede explicar el ataque de pánico y también la agorafobia, donde inicialmente hay una actividad cotidiana, donde nos encontramos con que un individuo tiene un ataque de pánico, una reacción extrema de ansiedad en una situación cotidiana que no teme, no sabe por qué se ha producido esa ansiedad tan descontrolada en esa situación, y a partir de ese momento se produce una reacción de temor a la posibilidad de que vuelva a surgir esa reacción de ansiedad intensa, con tantas sensaciones, con tanto temor a la pérdida de control, y entonces está pendiente de si se va a repetir o no se va a repetir. Entonces, aunque haya recurrido a los tranquilizantes, el tranquilizante pues, le baja mucho la reacción de ansiedad, pero se lo baja durante unas horas. Como él sigue pensando, sigue dándole muchas vueltas y sigue dándole mucha importancia a sus síntomas, pues está provocando los síntomas que le reducen el tranquilizante. Todo eso tiende a provocar repetición de ataques de pánico de manera frecuente hasta alcanzar el diagnóstico de trastorno de pánico y tiende a ir asociado a un aprendizaje un poco supersticioso que consiste en decir, bueno, pues si me pasó en esta situación, pues se puede repetir de nuevo en esta situación. Los síntomas están asociados a esa situación y entonces es cuestión de evitar esa situación. Pero ese no es la salida, eso es aprender aún mejor a desarrollar más síntomas y más intensidad en ese trastorno de pánico y desarrollar un nuevo trastorno que es la agorafobia. ¿Qué tienen de común los distintos aprendizajes emocionales? Que podríamos ir poniendo muchos ejemplos acerca de ello. Pues mucha sintomatología emocional, alta activación fisiológica, somatizaciones, malestar emocional, especialmente de tipo ansioso. No solo es esa emoción la que predomina, también hay otras emociones negativas, como la tendencia a la culpa, con bajo estado de ánimo, con lo cual suelen aparecer síntomas depresivos. Y
conductas desajustadas que pueden ser distintas. Hay un predominio de evitaciones, pero también puede haber, en general, expresión inapropiada de mi estado emocional y expresión inadecuada de mis habilidades sociales. Hay de común también un escaso conocimiento de lo que son las emociones. En los dos ejemplos que nos ha presentado Rocher, de dos casos que habían sido tratados en Valencia en el ensayo SICAP, las dos personas decían básicamente lo mismo: he aprendido. ¿Y qué he aprendido? He aprendido que lo que me pasaba no era tan grave y he aprendido que tengo que dar menos importancia a los problemas y tengo que afrontarlos. Bueno, pues eso es lo que han aprendido en esas 7 sesiones y eso es lo que tenían de común antes de aprender en esas sesiones del ensayo SICAP. A eso es a lo que yo le llamo un aprendizaje emocional desadaptado y entonces básicamente el ensayo consiste, pues como decía nuestro amigo cubano, a enseñarles otra vez a que tienen que aprender otra cosa, a que tienen que desaprender lo aprendido y tienen que aprender las reacciones emocionales que antes tenían, antes de desarrollar este aprendizaje emocional desadaptado. ¿Es reversible ese proceso? Pues sí, las soluciones basadas en la evidencia señalan que hay soluciones eficaces. Hay otras que se usan que no lo son. Por ejemplo, el caso de los tranquilizantes. He dibujado ahí en esa gráfica donde aparece pues, subidas y bajadas de síntomas, lo que es el patrón que produce la ingesta de tranquilizantes. El tranquilizante es eficaz para reducir los síntomas de ansiedad durante unas horas, al cabo de las cuales vuelves a tener la misma ansiedad y tienes que volver a tomar de nuevo otro tranquilizante. Personas que llevan tomando tranquilizantes por espacio de 40 años siguen teniendo ataques de pánico frecuentes, en la gran mayoría de los casos. Podemos decir entonces que ese no es un remedio eficaz. Es más eficaz para el pánico el tratamiento con antidepresivos, y así lo recomienda la guía NICE, donde dice el paciente realmente podría elegir entre antidepresivos o tratamiento psicológico. ¿Y los antidepresivos, por qué, si son antidepresivos, pueden ayudar en un trastorno de ansiedad? Bueno, pues porque al principio, aunque no reducen los síntomas de ansiedad, porque no han sido diseñados para eso y no sabemos por qué funcionan, resulta que a medio y largo plazo producen una disminución del patrón de activación fisiológica, del patrón de síntomas, más estable que la reducción de los tranquilizantes. No es tan rápido, pero es más estable. Entonces, las personas que toman antidepresivos, si se les dice que aguanten 2 o 3 semanas pasando lo peor que si no tomaran nada, pues luego empiezan a obtener beneficio terapéutico. Y ese beneficio terapéutico cada vez se va consolidando y llega un momento en que consideran que podrían dejar los antidepresivos. El único problema es que con frecuencia cuando los dejan recaen. Cosa que no sucede con las técnicas cognitivo-conductuales o no sucede con tanta frecuencia y además si sucediese pues le podemos dar una sesión de repaso, de reaprendizaje, donde conseguimos también reducir la ansiedad, lo conseguimos reducir de una manera estable y además conseguimos prevenir recaídas, en vez de estar abocados a no poder dejar nunca el antidepresivo. La guía NICE nos dice que se desaconseja el uso de tranquilizantes, que se pueden usar los antidepresivos, que en caso de tratamiento farmacológico es mejor usar antidepresivos frente a tranquilizantes, pero para los trastornos de ansiedad pues es aconsejable las técnicas cognitivo-conductuales que han demostrado que son eficaces, no hay un especial problema de recaídas y no tienen efectos secundarios. Pero ¿cuál es la realidad? Pues ya lo hemos visto en distintas presentaciones de esta mañana, hemos visto que de las personas que tienen trastornos mentales, con un diagnóstico de trastorno mental común, pues como los trastornos de ansiedad o los trastornos depresivos, el 40% está sin tratamiento, sin ningún tratamiento. Es decir, que personas que tienen síntomas compatibles con ese diagnóstico en los últimos 12 meses no han tenido ningún tipo de tratamiento. Y quien ha tenido tratamiento, la gran mayoría, es farmacológico.
Solo psicológico es una minoría, es un 6,4%, y ambos pues es algo más frecuente, un 11,7%. Si recurrimos a los trastornos de ansiedad en vez de los trastornos mentales en general, el panorama es peor todavía. Hay un 72% de pacientes que o no han tenido ningún tratamiento o solo reciben tratamiento farmacológico, que además generalmente incluye los tranquilizantes desaconsejados. Solamente hay un 0,9% de personas que reciben el tratamiento basado en la evidencia, que es de tipo psicológico, que tampoco los psicólogos siguen las guías NICE, porque cuando se revisa el tratamiento psicológico, la adecuación del tratamiento psicológico a la evidencia pues, tampoco es perfecta. Pero solo tratamiento psicológico, que es lo recomendado, pues es solo un 0,9%. Y hay un 20 y tantos, 30 y tantos por ciento que es tratamiento psicológico y farmacológico. También se ha señalado esta mañana que el consumo de psicofármacos no ha parado de subir, y con cifras de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, pues vemos que lo que más se ha incrementado en los últimos años son los antidepresivos, que es la línea negra, que con los tranquilizantes, que es la que le sigue, la línea rosa, pues también ha habido un aumento desde hace más tiempo, que supone pues de más del 240%, y que los hipnóticos o los somníferos, pues aunque estamos en una línea más cerca del resto de países europeos, también ha aumentado un 200 y pico por ciento. Si comparamos países, pues vemos que la media de la OCDE está en menos de 22 dosis definidas diarias por 1.000 habitantes y día, que es lo aconsejable, no superar esa media. Pero vemos que en España pues, la cifra casi se ha triplicado y que somos el segundo país de la OCDE en consumo de tranquilizantes, que son los desaconsejados. Los desórdenes emocionales, entendiendo por tales, pues, especialmente los trastornos de ansiedad, las depresiones, las somatizaciones, suelen tener un inicio temprano, con frecuencia en la adolescencia o antes de la edad adulta, que suele estar asociado al estrés y a un mal manejo de las emociones. Tienen una alta prevalencia, aunque son trastornos baratos, entre comillas. La alta prevalencia los convierte en trastornos con una gran carga, con un gran gasto. Esos trastornos sin tratamiento, como es el caso del 40% que ya hemos mencionado, pues van abocados hacia la cronicidad, mientras que sabemos que hay tratamientos psicológicos eficaces. Entonces, si el tratamiento que estamos dando es no tratamiento o con tratamiento farmacológico, el 72% de los tratados, pues no lo estamos haciendo bien. Si además el tratamiento no tiene una buena adecuación a la evidencia, en el 75% de los casos, pues no lo estamos haciendo muy bien. Entonces la tendencia es que esos trastornos que se curan, pues van abocados a la cronicidad, al desarrollo de cada vez más intensidad, más comorbilidad y, por lo tanto, más gasto. Y una estimación de esos 3 trastornos que se tratan en SICAP, pues nos da una cifra del 2,2% del PIB, que son casi 23.000 millones de euros al año, cuando el presupuesto de sanidad es 60 y tantos mil euros. Es decir, que la tercera parte de lo que gastamos en sanidad se nos va solo en ansiedad, depresión y somatizaciones. ¿Cómo se atienden estos desórdenes emocionales en atención primaria? 2 de cada 3 casos están atendidos en atención primaria, no solamente en España, sino en Europa en general. El 49,2% de los pacientes presenta síntomas de probable trastorno emocional o desorden emocional, y el 31,2% tiene un diagnóstico hecho con entrevista estructurada. Están mal detectados en atención primaria,
El médico tiene 5 minutos, no tiene una formación específica para trastornos mentales, no tiene pruebas de cribado ni tiempo de pasarlas. Entre falsos positivos y falsos negativos, en un estudio, por ejemplo, pues al corroborar el criterio médico con la entrevista estructurada, pues había una coincidencia de solo un 20% de los casos. Solo 1 de cada 5 realmente tiene depresión o no está tratado por otra cosa, no se ha diagnosticado con otro problema. El tratamiento habitual de atención primaria es el farmacológico, con una baja eficacia, con tendencia a la cronicidad, a la comorbilidad, a la hiperfrecuentación, al uso de psicofármacos y al aumento progresivo de la carga social. Por otro lado, en esos cálculos no están incluidos los pacientes crónicos, pero, como se ha dicho también, el 80% de los pacientes de atención primaria son pacientes crónicos. Aunque no estén diagnosticados con un trastorno de ansiedad o con un trastorno depresivo, tienen síntomas de ansiedad y tienen síntomas depresivos. Y cuando una persona ha tenido pues, un infarto, por poner un ejemplo, y además tiene depresión, el infarto se complica considerablemente a nivel clínico, a nivel económico y a nivel de esperanza de vida. Entonces, lo que he querido representar en eso es que la gran mayoría de los pacientes que vamos a atender en SICAP, en atención primaria, aunque sean cifras altas de ansiedad, de depresión, de somatizaciones, la gran mayoría no tiene por qué llegar a crónicos si se les trata a tiempo, si se les da información, si se les da entrenamiento en habilidades. Y debemos recordar que si llegasen a crónicos, pues luego un 5% de los pacientes crónicos consume un 50% del gasto de los recursos sanitarios, que son limitados. Como los pacientes con desórdenes emocionales tienden hacia la cronicidad y hacia la comorbilidad, pero hay tratamientos eficaces, pues ese es el dilema con el que nos encontramos. ¿Por qué estamos haciendo ese ensayo? ¿Por qué estamos haciendo este esfuerzo? No solamente por colocar a psicólogos, que también. Estamos haciendo ese esfuerzo porque queremos mejorar nuestra sociedad. Y si queremos mejorarla, pues tenemos que atender esos datos. ¿Cómo reducir los desórdenes emocionales en la atención primaria? Pues ofreciendo información y tratamiento a quien no tiene acceso, a quien no puede pagarse un tratamiento privado. A quien tiene información, a quien no tiene información hay que dársela, pero además hay que dársela en su centro de atención primaria, donde va a ver a su médico, donde la mayoría de los pacientes con estos problemas está atendido por su médico. Hay que aplicar las técnicas basadas en la evidencia. Hay que aumentar el porcentaje de casos tratados con técnicas basadas en la evidencia. Hay que aumentar la eficacia de los tratamientos, prevenir la cronicidad, reducir la hiperfrecuentación, las pruebas médicas, aumentar el bienestar y la calidad de vida. Hay que reducir los costes sanitarios y sociales y hay que reducir la carga de estos trastornos. Antes se ha dicho aquí en esta sala, pero es que si los psicólogos no son eficaces en el manejo de todo el problema que hay, que es un porcentaje importante de pacientes de atención primaria, pues pueden tener una lista de espera para 7 años. Bien, pues hay que organizarse para no tener esa lista de espera. El protocolo tradiagnóstico que desarrollamos en grupo en el ensayo SICAP prevé eso y prevé que el tratamiento sea coste eficaz, que haya coste-utilidad. Entonces eso exige que si tiene solo 5 minutos para cada paciente, pues haya que juntar pues a lo mejor a 12 pacientes para tener 96 minutos o 60 minutos o los que sean. Y entonces eso exige una formación en grupo, el dar una psicoeducación en grupo. Plantea el problema de que algunas personas pueden tener algunas dificultades para hablar de sus problemas en grupo y entonces habrá que habilitar soluciones flexibles, pero desde luego los grupos van a ser necesarios en atención primaria porque si no, no podemos ser coste eficaces
y entonces, si no, no estaremos en atención primaria porque no habrá tratamientos que no sean coste eficaces. Entonces hay que aplicar técnicas cognitivo-conductuales, un entrenamiento en manejo de emociones, un entrenamiento en autorregulación emocional, que es la base de los protocolos transdiagnósticos, como ya hemos visto. Se hace en grupos de unas 8 personas con diferentes desórdenes emocionales que han sido detectados por el médico. Se aleatoriza si va a tener un psicólogo o va a seguir con su médico de familia. Se hace una evaluación ciega por parte de los psicólogos y se va a evaluar a ambos grupos, al experimental que tiene tratamiento psicológico y al grupo control que sigue con el tratamiento convencional de atención primaria, antes y después del tratamiento. Y se les va a evaluar con esas pruebas que vemos ahí y que vamos a repasar muy brevemente. El PHQ, el cuestionario de salud del paciente, de pánico, es exactamente esa hoja y se responde de una manera fácil y nos dice si una persona tiene trastorno de pánico según los criterios de SM4. El GAF-7 nos dice lo mismo, pero para los trastornos de ansiedad en general y especialmente para el trastorno de ansiedad generalizada, con los mismos criterios diagnósticos. El de somatizaciones pues, recoge los principales síntomas de los pacientes que acuden a atención primaria, como son pues, dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de espalda, etcétera, y distintas somatizaciones. Cuando reúne 3 o más, pues es muy probable que tenga un trastorno por somatización con una frecuencia máxima. ¿En qué consiste el protocolo? El protocolo tiene 5 bases, que es la psicoeducación, la relajación, la reestructuración cognitiva, el entrenamiento conductual y la prevención de recaídas. El entrenamiento psicoeducativo es una información general, donde el psicólogo relaciona pues, un poco toda la introducción que he hecho acerca de las emociones, el estrés, los síntomas, el aprendizaje emocional, como a lo largo del tiempo existen una serie de procesos cognitivos que conducen a incrementar los síntomas, cómo el desarrollo de esos síntomas se convierte en un problema y a su vez se tiende a magnificar y se tiende a prestarle demasiada atención y darle demasiadas vueltas. Cuando la persona se da cuenta de lo que le está sucediendo, en parte puede corregir algunas cosas, simplemente con información. Algunos pacientes con pánico que están teniendo ataques de pánico diarios, con la primera sesión pueden dejar de tener ataques de pánico diarios. Aunque es necesario también aprender otras habilidades, además de información se necesitan habilidades. Pero si a un paciente le enseñamos a que no magnifique ciertos pensamientos y a que no los esté rumiando, dándole vueltas permanentemente, estamos reduciendo esa producción de síntomas que estaba habiendo por su parte sin hacerlo de manera voluntaria, pero haciéndolo por su parte. Esto es más eficaz que simplemente una técnica de relajación o una técnica de mindfulness. Cuando se evalúan en metaanálisis los ensayos clínicos como el de SICAP que ya se han hecho para ver la eficacia de las técnicas, sabemos que cuando las personas tienen información y han hecho una reestructuración cognitiva, la eficacia de esas técnicas es muy superior a la relajación, al mindfulness. Simplemente relajarse es bueno, pero es saber que no tienes que producir tus síntomas porque si no, por mucha relajación que hagas, vas a seguir llenando el vaso, pues también es muy conveniente. En general, el entrenamiento educativo es también conductual y hay que enseñarle a esa persona que cuando evitas los problemas les estás dando más importancia y que lo que hay que hacer es afrontarlos, pero hay que saber afrontarlos desde esa información nueva que ahora puedes usar para afrontarlos de otra manera. Y ese afrontamiento también te va a ayudar a reducir esos sesgos cognitivos. El entrenamiento psicoeducativo se completa pues, con una página web de desórdenesemocionales.es
con unas indicaciones sobre libros de autoayuda, folletos y, en general, pues explicación de modelos teóricos adecuados, como el modelo de sesgos cognitivos o el modelo de Lazarus, casos similares al suyo que han tenido éxito, con explicarles cómo tienen que manejar ciertas conductas que recientemente han tenido problemas con ellos, metáforas que sirvan para explicar y motivar esa participación, o pues analizar otros problemas recientes. En el entrenamiento en relajación lo que se hace es grabar una sesión de unos 25 minutos que incluye relajación muscular progresiva, respiración y técnicas de imaginación y sugestión, y dar las indicaciones necesarias para que esa persona sea autónoma, tome un papel activo y se entrene todos los días en relajación, y de vez en cuando además recordarle que repase lo que está aprendiendo en sus folletos, en su libro, en la página web, de manera que, pues como se ha señalado, en Barcelona hay un programa de paciente experto en trastornos de ansiedad que está dando buenos resultados, y eso puede ser un espejo en el que nos podemos mirar en otras comunidades autónomas. Buena parte de la atención psicológica en atención primaria para estos problemas en Barcelona lo pueden hacer los psicólogos, con unos recursos parecidos a los que tenemos aquí, con el criterio de que el paciente sea un paciente experto, que darle las pautas para que él mismo vaya mejorando día a día en su manejo de las emociones, en su manejo de síntomas. La reestructuración cognitiva, básicamente, aparte de la psicoeducación, consiste en observar una serie de errores sobre la estimación de la probabilidad de que ocurra una amenaza, sobre la severidad de esa amenaza, infraestimar nuestros propios recursos, etcétera, y cambiarlos, observarlos y cambiarlos. Para cambiarlos, el paciente tiene que tener una formación, tiene que leer, tiene que hacer ejercicios, tiene que resolver problemas similares en consulta, y luego tiene que aplicarlo en su vida cotidiana. Tiene que reinterpretar, hacer reevaluaciones, contrastar con la realidad, en lugar de dejarse llevar por la subjetividad, por la magnificación, por la rumiación. Ahí se explica brevemente pues, cómo se puede reducir la probabilidad subjetiva de que suceda lo peor, o reducir la importancia de las consecuencias de una amenaza. Pues es lo que nos ha enseñado Beck hace ya más de 40 años. O recordar que siempre puedo hacer algo por manejar mi ansiedad. Bien, pues en todos esos casos lo que hacemos es trabajar de manera operativa para que valore la importancia del problema, para que valore la probabilidad de que va a ocurrir ese problema. Se le hace notar que está magnificando tanto la probabilidad como la gravedad del problema, y se le enseña a corregir esas estimaciones con datos de la realidad. Y por lo tanto se hace un razonamiento y una contrastación con la realidad que disminuye en este caso el error de magnificación de la amenaza. Algo similar hacemos con el sesgo atencional. Se le recuerda que la atención es una respuesta autonómica que cambia la tasa de respuesta de aquello que estamos observando. Nuestro sistema nervioso autónomo mantiene constantes nuestras señales vitales, y también mantiene constante nuestras sensaciones físicas de ansiedad o de tranquilidad. Si les prestamos atención, aumentan o se desregulan. Entonces, tenemos que saber que el prestar atención continua a una respuesta va a modificar la tasa de respuesta, y que, por lo tanto, no podemos estar atendiendo a aquello que nos preocupa, porque se va a incrementar más, como sucede pues, con los pensamientos intrusos en el TOC, como sucede con las sensaciones físicas de ansiedad, en el caso del pánico, o en otros casos similares de trastornos de ansiedad. Entonces hay que intentar focalizar la atención en realmente pues, lo que es la realidad, lo que son las situaciones neutras, las situaciones que no son tan amenazantes, porque el paciente con problemas emocionales tiene centrada su atención siempre en amenazas, y por eso sus síntomas de ansiedad están tan floridos.
y señalarle alternativas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Mira, pues si tienes ansiedad en una situación social y no paras de pensar en lo mal que lo haces, pues ponte a hablar. Si te pones a hablar y mantienes una conversación donde tú participas, pues gran parte de tu atención va dirigida ya a algo positivo, que es la comunicación. Y esa atención ya no la puedes seguir manteniendo en autochequear tu conducta, en magnificar los errores que puedes tener con tu comportamiento, en rumiar cosas que te van a hacer generar más ansiedad. El entrenamiento conductual, pues básicamente consiste en entrenar directamente la conducta, como es en el caso de aprender de nuevo a exponerse a las situaciones que previamente se han evitado por temor, señalar que hay que hacerlo bajo ciertas condiciones, bajo condiciones de control, porque una exposición que no sea bajo esas condiciones pues puede generar el aprendizaje contrario, aumentar los síntomas en vez de disminuirlos. Haciéndolo por aproximaciones sucesivas, reforzando siempre los pequeños logros e incluso los intentos con poco éxito, corrigiendo errores sin culpa, sin castigo, poniendo en práctica lo aprendido, aprendiendo las habilidades que sean necesarias y poniéndolas en marcha. Y a veces hay que reorganizar también el estilo de vida, la conducta en general. No solamente es un tema de trabajar las evitaciones, pero eso pues es obvio y lo conocemos, y trabajar la prevención de recaídas, porque muchas veces el paciente que recae se siente muy desvalido. Y si hemos trabajado la prevención de recaídas antes de que suceda, pues le estaremos diciendo que la recaída es un reto y no es una amenaza para siempre, no es volver a empezar, sino es un reto y es aprender mejor que lo que habíamos aprendido. Y ya para terminar, una reflexión. ¿Cómo puede ayudar este ensayo SICAP a diseminar los tratamientos psicológicos eficaces en nuestra sociedad? Bueno, pues yo he hecho una reflexión y me sale lo siguiente. SICAP es conocido hoy por más de 1000 pacientes, hayan participado o no, hayan sido evaluados o no, que saben que hay psicólogos en algunos centros de atención primaria que pueden atender los problemas que ellos tienen, con lo que eso supone de normalización de los problemas de salud mental. Bueno, los podemos llamar problemas emocionales, les podemos llamar estrés, le podemos llamar problemas psicosociales, le podemos llamar trastornos de ansiedad, trastornos mentales, pero hay que reducir el estigma y tratándolo en el mismo centro donde se tratan los problemas de resfriado, yo creo que se reduce el estigma. Los médicos nos están ayudando de una manera muy importante en este ensayo. Hoy en día somos 200 investigadores y en breve seremos 300. De los 200 que somos hoy, más de 180 son médicos. Y esos médicos están colaborando en ocasiones mejor que los psicólogos. Los psicólogos somos una profesión joven, nos debemos felicitar por todo lo que hemos conseguido, pero tenemos nuestras diferencias. Y tenemos más diferencias entre nosotros que los médicos. Los médicos están apoyando el ensayo de una manera notoria y los psicólogos no siempre. El sistema sanitario es un sistema, pues como toda organización social que viene de atrás, pues es un sistema pues un tanto rígido, pero tiene sus reglas. Y las reglas son que si SICAP demuestra que es un tratamiento coste eficaz, entrará. Los políticos están en campaña, nos están pidiendo ya, eso lo han pedido María Dolores en Castilla-La Mancha, lo han pedido en Madrid, experiencias piloto derivadas del ensayo, similares al ensayo, sin ser un ensayo, simplemente una práctica clínica. Y las comunidades autónomas, pues ahora mismo ya son 7 las que están participando y en breve pues pueden ser 11 o 12. Todo eso puede hacer que lleguemos más a la población general, sin duda. 300 médicos tienen acceso a 450.000 pacientes, de los cuales un tercio tiene problemas emocionales. Si el médico informa bien en todos esos casos, si los psicólogos que estamos aquí, además de quedarnos con nuestras reivindicaciones propias de una profesión, hacemos lo mismo en la sociedad a través de los medios de comunicación,
Si se lo vendemos bien a los políticos, que ahora necesitan nuestros votos, pues yo creo que la diseminación de los tratamientos psicológicos eficaces en la población española crecerá mucho en breve. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.